Bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X. En esta ocasión les voy a presentar una herramienta que les va a permitir encontrar cuáles son las verdaderas necesidades del cliente y en base al conocimiento de esas verdaderas necesidades, poder crear productos, poder crear servicios, poder crear inclusive conceptos para su restaurante que les va a ayudar a que los clientes en realidad sientan una gran satisfacción. Perfecto, entonces, ¿de qué se trata esta herramienta? Se llama el Jobs to be Done. ¿Y de qué se trata este Jobs to be Done? Bueno, es ir un poquito más allá. Nosotros cuando hablábamos de el significado de la palabra empatía, lo teníamos incompleto. Porque nosotros decíamos, bueno, empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona. En este caso del cliente. Sin embargo, nosotros necesitamos entender que va más allá de ponerse en los zapatos del cliente. Eso significa que una vez que yo entiendo cuál es la necesidad del cliente, cómo se siente, yo lo que puedo hacer es tomar acción y hacer algo con esa necesidad y hacer algo con ese sentimiento que tiene el cliente. Entonces, normalmente, ¿qué sucede? Nosotros cuando tenemos un, eh, tenemos o creamos un producto, ¿no es cierto? Cuando nosotros finalmente tenemos nuevos platos, nuevas recetas, ¿sí? Creamos una temática, diseñamos inclusive cómo va a estar nuestro restaurante, los colores, el concepto en sí. Eh, lo hacemos algo y lo hacemos muy bien, solo que normalmente lo hacemos desde nuestra perspectiva. Y no necesariamente esto va a pegar en el cliente. No necesariamente el cliente le tendría que gustar, ¿sí? Porque nos guste a nosotros, no necesariamente tiene que gustarle a todo el mundo. Lo interesante, lo importante es buscar algo que en realidad cubra las expectativas del cliente y no de todos los clientes, sino de tu público específico, de tu público objetivo, donde quieres llegar. Eh, y entonces nace esta metodología que es el Jobs to be Done, que es este análisis profundo del consumidor. Y de lo que se trata es justamente buscar estas necesidades. Ya no, o también vamos a incluirle la parte de la experiencia del servicio, de cada uno de los pasos, de cada uno de este camino que va a transitar el cliente. Pero vamos a ir más allá, vamos a ir a buscar qué es lo que tiene como objetivo final. Este objetivo, esta versión que de pronto a veces el cliente no lo ve tan fácilmente y nosotros tenemos que sacarle con un poco de cuchara para saber qué es lo que desea en un futuro, cuál es su mejor versión y que está buscando a través de ciertos productos y servicios. Entonces, empecemos por recordar una pirámide de la experiencia del cliente que en su base tiene primero encontrar cuáles son tus clientes metas, tus clientes objetivo. Y luego entender cuáles son sus necesidades. Una vez que tenemos esas necesidades, nosotros podemos darle una propuesta de valor. Esta propuesta de valor, ¿sí? Y estas necesidades tienen un espacio, tienen un trecho que se va cerrando mediante este product market fit, que es justamente lo que tú ofreces al mercado para que los clientes entren a tu restaurante o consuman tus productos. Luego, esta propuesta de valor tiene que basarse en ciertos beneficios, ciertas características, ciertos atributos que esperamos que sean diferenciadores de la competencia, que sean únicos, ¿sí? Y esto, en el último peldaño de esta pirámide, habla sobre la experiencia del cliente. Recordemos un poco y vamos a hablar también algo de teoría, que es importante que tú entiendas, repases y veas de dónde salen todas estas ideas. Es Teodoro Levitt, ¿sí? Que empieza con este estudio profundo de las necesidades y pone como ejemplo de que cuando una persona quiere colgar un cuadro, a lo mejor lo que está buscando no es un taladro, ¿sí? A lo mejor lo que está buscando es el hueco que está o que desea que tenga esa pared. Pero inclusive va mucho más allá, ¿sí? Va más allá porque lo que en realidad desea esta persona
es colgar algo significativo en la pared, colgar algún recuerdo o mostrar a la gente que vaya a la casa de que ese cuadro representa algo, representa a alguien, representa una vivencia, representa la familia, representa un buen gusto. Y entonces es allá hacia donde nos dirige este Jobs to be done. Vamos a poner como ejemplo este camino que va haciendo el cliente, ¿sí? Algo que conocemos como el Customer Journey, ¿no? Este Customer Journey nos va diciendo paso a paso cuál es este camino que transita el cliente. Digamos que tenemos un padre de familia que tiene la necesidad de comer el fin de semana con su familia. Entonces, él se da cuenta y dice, ok, este fin de semana quiero salir con mi comida, con mi familia a comer. Y entonces, en el momento en que él tiene esa conciencia de esa necesidad, comienza a tomar acción. ¿Cuáles son las posibles acciones que al principio debería tomar? Bueno, definitivamente lo que va a decir es dónde, dónde voy a ir. Y a lo mejor empieza a hacer una lista, ¿sí? A lo mejor converse con algunos amigos y les diga, bueno, saben que quiero salir este fin de semana con mi familia a comer, ¿dónde me recomiendan ir? O de pronto podría inclusive googlear y buscar restaurantes familiares en mi ciudad, ¿cierto? A lo mejor va a ir a un lugar donde ya ha tenido experiencia y donde sabe que le tratan bastante bien, y entonces, pues, opta por ir a un lugar conocido. Luego, ya en esta parte de la experiencia, él, bueno, va a tener ciertas expectativas, como en el momento en que llegue, pues que esté, si es que esté en auto, pues un parqueadero disponible para poder entrar y que otras de las cosas es que, por ejemplo, si es que está lleno, ya de por sí, diría, ojalá que me atiendan, ojalá que nos atiendan rápido. Eh, de pronto, siguiendo este camino, esta perspectiva, en el momento en el pago, por ejemplo, después de ya haber pasado lo fundamental, ¿no? Que es toda la comida, lo que esperaría es que el cobro sea adecuado, el precio también sea adecuado, ¿no es cierto? Pero sobre todo esta parte de la experiencia en el pago, en que él, dependiendo del restaurante, pague una propina, eh, le cobren lo que es justo, que no tenga momentos como, por ejemplo, de que el sistema se fue y no funciona la maquinita para pasar la tarjeta de crédito, que podría ser también un problema, y después espacios donde uno tiene que esperar, o si es que no funciona realmente, pues tener que buscar efectivo, buscar, darse una vuelta, o sea, podrían haber algunos problemas en realidad en este pago. Y luego, si es que pidió para llevar, por ejemplo, digamos que finalmente escogió no viajar, no ir al restaurante, sino que decidió más bien pedirlo a domicilio. Y pues uno de los problemas que podría pasar aquí es si es que llega completo o incompleto, porque si llega incompleto, puede que ponga una queja, pero la experiencia de él ya se ve opacada si es que algo llegó regado, maltratado, que es alguno de los problemas normalmente que hemos tenido en el delivery, ¿no es cierto? Luego, ¿qué pasa si es que lleva a su familia ampliada? Digamos, ¿qué pasa si la comida es también para la suegra? También va a estar pensando en, bueno, ojalá que mi suegra esté contenta, ojalá que no le venga la comida mala, ojalá que sea algo que se sienta feliz y contenta, ¿no? Y podemos agregar un punto más donde pues, eh, al final del camino hay que ver si es que todo lo que está planificando este papá hace que sume puntos con su familia o de pronto hace que reste puntos con su familia. Entonces, vemos que este Customer Journey no es algo menor en lo que representa una cena, lo que representa un almuerzo de fin de semana en un restaurante o con la marca, ¿no es cierto? Con esta marca de restaurante. Ahora, si nosotros podemos escoger, digamos, podemos decir, bueno, parece que está muy, muy complejo todo este Customer Journey de todas las cosas que podrían suceder y cada uno de los pasos que tiene que estar súper pendiente la marca. A lo mejor, ¿qué pasa si es que para evitarme todo eso, pues simplemente contrato, ¿no es cierto? O hago un pedido por alguna de las plataformas que tengas en tu ciudad, ya puede ser por Uber Eats, por Rappi, Deliveroo, ¿no es cierto? Hay algunas plataformas donde se pueden pedir. Digamos, esta parte nos va a quitar muchos pasos, ¿sí? Ya el saber dónde ir, pues ya no es tanto un problema, sino que simplemente
pues puedo abrir la aplicación, ver cuáles son los restaurantes y de pronto escogerlo, ¿no? Ya me quitan algunos pasos. Ahora podríamos ir al otro extremo de pedir realmente algo que sea bastante complejo, algo que tenga mucho valor, como por ejemplo contratar un catering súper profesional que nos diga, bueno, que la persona que nos va a cocinar, podría cocinarnos inclusive en la casa, eh, prepararnos algo delicioso con ciertas técnicas de gourmet internacionales, que realmente podría ser algo bastante costoso. Pero definitivamente acá, con ese valor, de pronto también ya no tendríamos que pasar por todos estos pasos, nos acorta inclusive más. Aquí habría que ver, en cambio, cuál es la disposición de este papá para que contrate a un superchef que venga a cocinarle en la casa. Y podría ser ya aquí, sin embargo, tener algunos problemas. Lo cierto es que, lo cierto es que en cualquiera de estas opciones que este papá decida, pues nos damos cuenta que hay algunas deficiencias, ¿no es cierto? Que hay algunos gaps por cerrar, que hay algunas cosas que las marcas tendrían que empezar a pensar y decir, bueno, aquí parece que hay alguna oportunidad de diferenciarnos con otros restaurantes, ¿cierto? Y entonces, aquí es donde las personas comienzan a decir, bueno, ya que estamos viendo todo ese montón de necesidades, pues aquí hay una oportunidad para innovar, para crear. ¿Qué pasa si hacemos un concepto diferente? ¿Qué pasa si sacamos otros menús, otras promociones, etcétera? Entonces se reúnen personas de restauranteros, ¿no es cierto? Y comienzan a crear conceptos y comienzan a crear dark kitchens, comienzan a crear diferentes formas de servicio y que no está mal, pero ojo, ¿cuál es el resultado de todo esto? El resultado a veces no es tan innovador, no es tan grande, porque en realidad estamos pensando desde esta parte del customer journey, desde este camino del cliente, y es como ver la parte de la empatía. Sabemos que tiene un dolor, sabemos que tiene un pain el cliente. Sin embargo, también nos está faltando la segunda parte, esa parte de la acción, que en este caso es esa parte donde el cliente tiene algo más que todavía no hemos descubierto, una necesidad que todavía es un poco más trascendental y que todavía no la hemos encontrado, ¿no es cierto? Pensemos un poco fuera de la caja, ¿no es cierto? Out of box. Y entonces podríamos pensar en otras industrias, ¿sí? Como Amazon o como Zappos, por ejemplo. Les invito a que vean la historia de esta empresa Zappos y cómo tiene en su ADN de servicio el innovar y crear desde todos los ángulos posibles, inclusive uno de los fuertes es sus empleados, ¿sí? Cuando contratan empleados, a los empleados inclusive se les dice que se les va a pagar si es que no se quedan durante la primera semana. Es decir, si es que la primera semana ven cómo es la empresa y renuncian y se van, está bien. Si es que haces eso, te voy a pagar. ¿Por qué? Porque entienden este valor de los empleados en el tiempo y si es que tengo una persona, un empleado que realmente no va a sumar, va a restar, si, entre más tiempo lo tenga en mi empresa, en mi restaurante seguramente voy a tener más quejas, seguramente voy a tener personas que no regresen, clientes que no regresen. Entonces, desde ese punto de vista, Sapos lo tiene muy bien claro. Y aquí vale una pregunta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestros empleados que no están sumando, que son manzanas que se están pudriendo y que están pudriendo el resto? Pasa y suele suceder. Miremos un poco el caso de Amazon, ¿no? Cómo ha hecho desde sus inicios para tratar de ver cuál es el verdadero dolor, cuál es el verdadero pain que tienen sus clientes y cómo buscar cosas innovadoras, cosas que antes eran impensables, ¿sí? Impensables, como devoluciones súper rápidas, cómo sorprender al cliente con no cobros o con devoluciones, con entregas, con extras, sobre todo ver cuál es el valor más, el costo más barato en el mercado y es ofrecer. Entonces, realmente es algo que nos puede ayudar justamente en este entendimiento. Y entonces, si regresamos a los restaurantes, nos damos cuenta que cuando un padre lleva, por ejemplo, a sus hijos a un restaurante, no está solo comprando comida,
probablemente ni siquiera está como su fin último recibir el mejor servicio. Es probable que esté, entre comillas, alquilando el lugar para transformarse en el maestro de su hijo. Por supuesto, tiene estas expectativas sobre la comida que tiene que ser deliciosa, que tiene que haber una buena atención, ojalá ahí no haya mucho, o haya un espacio en el parqueadero, ojalá y no tenga problemas al el momento de pagar. Y eso es el Customer Journey y sí, se toma en cuenta eso. Pero tiene que hacer algo más trascendental, ¿sí? Realmente es un espacio donde el restaurante sirve como un escenario para que este papá sea este sensei, este maestro que le está enseñando a su hijo, a su hija, los verdaderos valores y cómo crecer y cómo desde su experiencia tener ciertas vivencias para que este niño, esta niña, crezcan saludablemente, crezcan, digamos, en el camino del bien, ¿no? Por último, eso es lo que se está buscando. Y entonces, los restaurantes hoy sirven comida y buscan entregar valor a través de su calidad y su servicio. Unos buscan diferenciarse con conceptos que son innovadores en un sentido amplio. Hay pocos que buscan nuevas formas de servir y en el futuro seguirán creando diferentes maneras como que hemos visto en los últimos años y el desarrollo de las dark kitchen, de estas pantallas electrónicas también que se hacen para estos pedidos, ¿no es cierto? Pero lo que necesitamos entender acá es que hay dos cosas fundamentales acerca de tu cliente, ¿sí? Uno es lo que conduce a tus clientes a tu restaurante por lo que aspira, ¿sí? Que es algo más fuerte. En este caso es este papá que busca ser sensei. Y lo otro que es lo que la gente espera de la experiencia de tu marca como restaurante. Eso ya es una necesidad, es algo un poquito más terrenal, este camino que nosotros estamos viendo. Pero las dos cosas son fundamentales para entender. Y es que nosotros no compramos servicios, los contratamos. El cliente tiene un comportamiento determinado observando estas aspiraciones y necesidades. Esto es lo que es la clave, digamos, de este Customer Jobs to be Done, ¿sí? Esta metodología entonces nos permite entender por qué un cliente va a una determinada marca, por qué ir a una cafetería Juan Valdés, por qué ir no a un Juan Valdés, por qué ir a un Starbucks, por qué el caminar por la calle mostrando que acabo de comprar y tengo mi propio vaso de Starbucks. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué ir, por ejemplo, a este restaurante de Salvae, ¿no es cierto? Salve, no sé si lo han visto, este Nurse Ed, que es este personaje que es un carnicero que tiene una forma peculiar de lanzar al final la sal, ¿no? ¿Y por qué pagar por un plato, ¿sí? Tanto. Y entonces, aparte de encontrar esta razón, también lo que nos va a permitir es predecir qué van a hacer, cómo van a usar, qué es lo que van a hacer nuestros usuarios, nuestros clientes del futuro. Esto es lo que nos permite. Esta teoría ayuda a describir el camino del progreso que desean los clientes e ir de una versión 1.0 a una versión 2.0. Tomemos de nuevo el ejemplo del papá. Entonces, el papá es el que está en una versión 1.0, pero automáticamente en el momento de la conversación y entre una buena comida, se transforma en este sensei. ¿Sí? Se transforma en este super papá. Y podemos poner algunos ejemplos, ¿no? En el momento de que yo simplemente pruebo un café soluble, ¿cómo me transformo o cómo tengo ya una experiencia de no tomar un simple café, sino tomar un café hecho por un barista, por ejemplo? ¿Sí? Tomar un café ya un poco más elaborado, que tiene algún sentimiento trascendental desde dónde viene el café, y por eso es que muchas marcas hablan sobre quiénes son las personas que cultivan ese café, y entonces esto me transforma automáticamente como cliente en una versión, una mejor versión de mí, ¿sí? Es como ir de tomar las cervezas en la universidad, de tomar estas cervezas entre compañeros, entre amigos, e ir por ya digamos, un whisky, por ejemplo, un Glenfiddich, ¿cierto? Que automáticamente me pone en otra situación, ¿sí? Paso a una versión 2.0 o en el caso de chicas especialmente o de chicos, de ser estos chicos multidrinks, e ir a una versión 2.0 donde ya buscamos algo más healthy food. Ya buscamos
algo más trascendental, algo mejor para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu, etcétera, ¿no? La verdadera innovación sucede cuando creamos o redefinimos estos productos, ¿no es cierto? Esta comida y estos servicios, el servicio que damos en los restaurantes, alrededor de estos deseos que tiene el cliente. Entonces, esto es importante, ¿sí? Y entonces nos encontramos con estos famosos B-Goals. ¿Qué son estos B-Goals? Estos B-Goals es esta parte trascendental, es llegar a este camino para que nos permita ser una mejor versión de nosotros. Estos B-Goals nos buscamos porque nosotros queremos controlar algo o queremos entender algo y ese entendimiento nos permite situarnos en algo mejor, ¿no es cierto? Necesitamos crecer, tener una mejor capacidad, necesitamos esa necesidad de pertenecer a un grupo, ¿sí? De ser influenciadores, no influencers necesariamente, pero sí tener ese grado de influencia ante nuestro público, ante nuestra familia, ante nuestros empleados, eh, ante nuestros amigos, ¿sí? Que nos dé esta capacidad de expresarnos, de sentirnos seguros o de buscar un mejor momento de salud, sentirnos saludables, con el ejemplo de un restaurante healthy, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay cosas que nos van a permitir llegar a este camino, pero asimismo nosotros vamos a tener unas barreras que no nos van a permitir movernos de esta versión 1 y llegar a esta versión 2.0. ¿Cuáles son? Bueno, estos catalizadores, los que nos llevan a buscar esto, son a veces eventos que se van repitiendo, son eventos repetitivos, ¿no es cierto? A veces son imprevistos, ¿no? Ciertas situaciones nos obligan a cambiar y nos obligan a mejorar. Piensen ustedes en una enfermedad donde se tiene diabetes, por ejemplo. Entonces, buscar ahora una mejor versión con diabetes. Piensen ustedes en que alguna vez quedaron mal con algún familiar, ¿sí? Entonces pasó algún imprevisto. Eso nos obliga a buscar ahora, de alguna forma, a mejorar esa relación con nuestros familiares. Ver también, por ejemplo, las observaciones de uso. Si es que vemos que alguien al quien nosotros admiramos y vemos que consume cierto producto, consume cierto plato, va a cierto local, cierto restaurante, pues va a hacer que a mí también me dé ganas de ir a ese lugar, de consumir estos ciertos productos. Claro, también tenemos aquí la publicidad, los anuncios, y también está aquí el boca a boca, ¿sí? Todos estos son catalizadores. Entonces, aquí lo que tienes que pensar es cuáles son esos catalizadores que les obliga o que les lleva o que les dice, hey, anda a este restaurante, anda a este lugar. ¿Cuáles son? Porque también tenemos que pensar en cuáles son estas cosas que les dicen, no quiero esta mejor versión. Eh, Tengo miedo, ¿sí? Está muy costoso. Se demora mucho tiempo. ¿Cuáles son estas barreras que tienen los probables clientes que tienen que ir a tu restaurante, ¿sí? Y entonces, de eso se trata. Me gustaría saber cuáles son las barreras, cuáles son también estos catalizadores y cuáles son estos big goals que vas a tener en tu restaurante. ¿Cuál es esta nueva forma de pensar que desde el punto de vista de las verdaderas necesidades que tiene el cliente vas a mejorar en tus platos, en tus conceptos, inclusive en tu operación, ¿cierto? Y de esto se trata este Jobs to be Done. Espero que les haya gustado este capítulo. Mírenlo también, lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en Restaurante 10X, lo pueden escuchar en muchas plataformas y nos vemos hasta la próxima.